Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de confesiones, de pasiones desbordadas y de historias que nos dejan sin aliento. Aquí en este espacio donde la realidad y la fantasía de nuestras celebridades favoritas se entrelazan, donde desgranamos los secretos mejor guardados, los amores que encienden las redes y las trayectorias que nos inspiran. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un tema que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, que ha provocado suspiros incalculables y que, seamos completamente honestos, nos tiene a todos, sin excepción, un poquito o bastante enganchados. Si hablo de ellos, de la pareja que se ha erigido como la reina y el rey de nuestros corazones, de esos dos nombres que juntos resuenan con una magia innegable, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título que hoy nos convoca, que nos invita a la reflexión y a la especulación, es una pregunta que resuena en cada rincón del fandom: Hande Erçel, la única dueña del corazón de Kerem Bürsin. ¿Es esta afirmación tan rotunda, tan definitiva? ¿Qué verdades, qué sutilezas se esconden detrás de esta frase cargada de tanto significado? Prepárense porque vamos a desempolvar cada detalle, a analizar cada gesto, a desentrañar los hilos de esta cautivadora historia. Antes de que nos lancemos de lleno en la chicha, en esos detalles jugosos que tanto nos encantan, si por alguna razón mágica aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad de chismosos y de seguidores apasionados, les extiendo una invitación de corazón, con la calidez que nos caracteriza: denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Y no olviden activar esa pequeña y poderosa asterisco campanita de notificaciones. De esta manera les garantizo que nunca, jamás, se perderán uno de nuestros vídeos. Estaremos siempre conectados, siempre al día con lo último del estrellato. Ahora sí, con la energía a tope, que empiece el espectáculo, que comience el análisis. Vamos a situarnos en el epicentro de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que al pronunciarse juntos, emiten una resonancia eléctrica en Turquía y se extienden como un incendio controlado por todo el globo terráqueo. Su química en pantalla, esa chispa que traspasaba la pantalla y se filtraba en nuestras vidas, se complementó a la perfección con una complicidad que trascendió los sets de grabación. Todo este cóctel perfecto ha contribuido a forjar un aura de romance tan palpable, tan seductora, que ha logrado enamorar a una audiencia global. Desde el momento en que compartieron créditos en la serie que se convirtió en un fenómeno, Senkalkam, esa chispa no solo prendió para los personajes que encarnaban, Serkan Bolat y Eda YLDZ, sino que, de manera casi inevitable, saltó también para los actores en la vida real. Al principio, seamos sinceros, todo era un juego de especulaciones, de rumores alimentados por la insaciable sed de los fans y la agudeza de los medios de comunicación. Cada aparición juntos, cada like estratégicamente colocado en una publicación, cada comentario cariñoso y lleno de intenciones veladas en redes sociales, cada escapada secreta que, como era de esperar, terminaba siendo el pan de cada día de las noticias, todo, absolutamente todo, apuntaba en la misma dirección. La evidencia se acumulaba, se hacía cada vez más pesada, más contundente. La hipótesis inicial de una simple amistad profesional iba desmoronándose para dar paso a la certeza de que entre ellos había algo mucho más profundo, algo que iba más allá de los guiones y las cámaras. Y entonces, de repente, ¡boom! La confirmación llegó. No fue un anuncio grandilocuente, sino una serie de momentos que lo dijeron todo. Fotos que capturaban una intimidad innegable, declaraciones que, aunque tímidas, estaban cargadas de un significado profundo y revelador, y una naturalidad desarmante que disipaba cualquier atisbo de duda. Se mostraron juntos, enamorados, felices, y la admiración por su relación se disparó hasta alcanzar cotas estratosféricas. Kerem, un actor conocido por ser celoso de su vida privada, un hombre que guardaba sus emociones con recelo, parecía haber encontrado en Hande a esa persona que, con su sola presencia, lograba quebrar sus propias reglas. Y Hande, quien ya ostentaba el título de estrella consolidada, demostraba una conexión genuina y palpable con el actor. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? ¿Por qué hay tanta expectación, tanto interés en saber si Hande es, efectivamente, la única dueña del corazón de Kerem? Creo firmemente que esta fascinación se nutre de varios factores interconectados. En primer lugar, la química visual. Son una pareja que objetivamente es físicamente muy atractiva. Y cuando una pareja se ve tan bien junta, cuando esa armonía visual es tan evidente, el público tiende a proyectar en ellos sus propios deseos, sus fantasías más anheladas, sus ideales de amor. En segundo lugar, y quizás más importante, la autenticidad percibida.
A diferencia de tantas otras parejas de famosos que en ocasiones parecen fabricadas, impostadas o diseñadas meticulosamente para el público, Kerem y Hande han proyectado una imagen de asterisco sinceridad absoluta. Los hemos visto disfrutar de los momentos más cotidianos, compartir risas contagiosas, apoyarse incondicionalmente en cada uno de sus proyectos, y esa naturalidad, esa espontaneidad, crea una conexión emocional muy fuerte con sus seguidores. Además, es imposible obviar el asterisco impacto estratosférico de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, y los fans se encariñaron tanto con Serkan y Eda, con su historia de amor llena de altibajos, que no podían concebir que esa magia terminara. Ver a Kerem y Hande juntos en la vida real fue, para muchos, como un regalo del destino, la continuación tangible de su cuento de hadas personal. Y las redes sociales, por supuesto, han desempeñado un papel absolutamente fundamental. Han sido el telón de fondo, el escenario virtual donde su amor se ha desplegado, donde los fans han podido seguir cada paso, cada gesto, cada mirada cargada de significado. Los asterisco te amo públicos, las fotos de vacaciones compartidas que se filtraban en Internet, los comentarios apasionados que se dedicaban mutuamente en sus publicaciones, todo ello ha contribuido a alimentar este mito, a cimentar y reforzar la idea de que están profundamente e irrevocablemente enamorados. Pero volvamos a la pregunta que nos ocupa, a esa incógnita que flota en el aire, ¿es asterisco Hande Erçel la única dueña del corazón de Kerem Bürsin? Esta es una pregunta delicada, lo sabemos. Y como ocurre en cualquier relación humana, es prácticamente imposible saber con una certeza absoluta qué ocurre en el intrincado universo interior de dos personas. Sin embargo, basándonos en la asterisco evidencia pública disponible, en la asterisco percepción generalizada y en la forma en que se han comportado ante los ojos del mundo, hay asterisco numerosos indicios que apuntan a que su conexión es profunda, significativa y sobre todo, muy especial. Kerem, en las contadas ocasiones en las que ha accedido a conceder entrevistas, a menudo habla de Hande con un brillo particular en los ojos, un brillo que denota un asterisco cariño sincero y una profunda admiración. Ha mencionado en varias ocasiones la importancia de su apoyo, de su compañía incondicional, y de cómo ella, con su sola presencia, logra hacerlo sentir feliz, pleno. Y ella, por su parte, no se queda atrás. En sus publicaciones, en sus comentarios públicos, se percibe una asterisco complicidad inconfundible y un afecto que trascienden la mera cordialidad profesional. Hay una chispa, una conexión que va más allá de la amistad. Pensemos en las cualidades que ambos parecen aportar a esta relación. Kerem, a menudo descrito como un hombre apasionado, entregado a su trabajo y con una intensidad notable, parece haber encontrado en Hande a esa asterisco compañera perfecta, una persona que lo entiende en su esencia, que lo apoya incondicionalmente en sus proyectos más ambiciosos y que comparte su visión de la vida, sus valores, sus sueños. Hande, por otro lado, es conocida por su asterisco personalidad vibrante, su asterisco sentido del humor contagioso y su asterisco profunda conexión con el público, una cualidad que la hace cercana y admirada. Juntos se vislumbran como un asterisco equipo invencible, tanto en el plano personal como en el profesional. Los hemos visto apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras, asistiendo a estrenos de películas o a eventos importantes del otro, y celebrando juntos, con una alegría genuina, sus éxitos más resonantes. Es fundamental recordar, y esto es crucial, que a pesar de ser figuras públicas de renombre internacional, Kerem y Hande asterisco también son personas. Tienen sus propias emociones, sus propias inquietudes, su propia intimidad. Lo que vemos en las redes sociales, lo que se publica en los medios de comunicación, es solo una fracción, una pequeña ventana, de su compleja realidad. Sin embargo, la asterisco consistencia de su relación pública, la asterisco naturalidad con la que se muestran juntos, esa forma tan fluida y espontánea de interactuar, y las declaraciones que ambos han hecho hasta el momento sugieren con una fuerza arrolladora que su vínculo es asterisco genuino, duradero y muy sólido. La palabra única puede sonar un poco categórica, un poco definitiva, ¿verdad? Pero si interpretamos esa posesión del corazón en el sentido de ser la persona que ocupa un lugar asterisco especial, primordial, insustituible en la vida de Kerem en este preciso momento, entonces, la evidencia pública, la percepción generalizada, respaldan firmemente esa idea. No se trata de una posesión territorial, sino de un profundo y significativo lugar en el afecto y en el corazón. Quizás la verdadera belleza de su relación radica en la forma en que han logrado alcanzar un asterisco equilibrio casi perfecto entre su vida pública y su esfera privada. Han elegido compartir su amor, su felicidad, pero sin caer en la vulgaridad de exponerlo de manera exagerada o forzada.
Han permitido que los fans sean testigos de su alegría, pero sin sacrificar, en ningún momento, su intimidad más profunda. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que muchos admiramos profundamente. En un mundo mediático donde las relaciones de famosos a menudo se convierten en un espectáculo público, en un circo para el consumo masivo, Kerem y Hande han sabido navegar estas turbulentas aguas con una asterisco gracia, una elegancia y una autenticidad dignas de aplauso. También es fascinante observar cómo su relación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al principio, como ya mencionamos, eran meras especulaciones, rumores que flotaban en el éter digital. Luego llegaron las confirmaciones tímidas, casi susurradas. Y ahora parecen encontrarse en una etapa de asterisco consolidación, donde disfrutan de su amor de forma abierta, pero con esa madurez que solo el tiempo y la confianza mutua pueden otorgar. Las fotos juntos en Instagram, los viajes que comparten con esa espontaneidad tan característica, los momentos cotidianos que nos permiten vislumbrar su día a día, todo ello suma a la construcción de una narrativa de una pareja asterisco sólida, feliz y comprometida. Pero, ¿qué nos deparará el futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es asterisco imposible predecir con total certeza. Las relaciones son organismos vivos, dinámicos, y las circunstancias cambian, evolucionan. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con una seguridad casi absoluta es que en este preciso instante, en este momento que estamos viviendo, Hande Erçel parece ser la protagonista indiscutible del corazón de Kerem Bürsin. Las miradas de complicidad que intercambian, las palabras de admiración mutua que se dedican, la felicidad palpable que irradian cuando están juntos, son señales claras, inequívocas, de que su amor es algo asterisco real, auténtico y verdaderamente especial. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que su historia es un asterisco cuento moderno, un cuento de hadas digital donde los protagonistas comparten sus momentos más felices con el mundo, pero sin perder nunca la esencia de su conexión privada, de ese vínculo único que los une. Y es precisamente esa asterisco mezcla magistral de autenticidad y exposición controlada lo que ha generado tanta expectación, tanto interés. Los fans anhelamos creer en el amor verdadero, en las historias que nos inspiran, en esos relatos que nos recuerdan que la magia existe, y Kerem y Hande nos han dado, sin duda alguna, una razón poderosa para hacerlo. Piensen por un momento en los desafíos inherentes a ser figuras públicas de su calibre. Las constantes miradas escrutadoras, las críticas, la presión incesante de mantener una imagen pública impecable, la falta de privacidad. Lograr construir y mantener una relación asterisco sana, fuerte y duradera en esas condiciones no es tarea fácil. El hecho de que lo estén logrando y además proyectando tanta felicidad y complicidad, es francamente asterisco digno de admiración. Y ahora, mis queridos seguidores, llegamos al momento de la interacción, al momento de escuchar sus voces, sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande Erçel es la única dueña del corazón de Kerem Bürsin? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus teorías, sus sensaciones en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Hay algún momento específico de su relación que les haya parecido especialmente tierno, especialmente revelador? Compartan conmigo todo lo que tengan, no se reserven nada. Para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, hemos navegado por las aguas fascinantes de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la química innegable que los une, el impacto que su trabajo conjunto ha tenido, y la percepción pública de su relación. Hemos llegado a la conclusión de que si bien la palabra única puede sonar un poco categórica, la evidencia pública, las señales inequívocas y la percepción general sugieren fuertemente que Hande ocupa un lugar asterisco muy especial, primordial e insustituible en el corazón de Kerem en este momento. Su relación proyecta autenticidad, una complicidad profunda y una felicidad contagiosa que ha logrado cautivar a millones de fans en todo el mundo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por el apasionante mundo del espectáculo y que se hayan llevado consigo una nueva perspectiva, una nueva forma de ver esta carismática pareja. Recuerden siempre que el amor, en todas sus gloriosas formas, es un tema que universalmente nos inspira, nos conmueve y nos une. Si este vídeo les ha gustado, si sienten que han aprendido algo nuevo, si simplemente han disfrutado de esta conversación que hemos tenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta llama de pasión por el espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también son fans incondicionales de Kerem y Hande.
Y si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, la invitación sigue abierta y es más sincera que nunca. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes, más análisis profundos y por supuesto mucho más glamour. Hasta la próxima, mis queridos. Un abrazo virtual cargado de buena energía para todos ustedes.